Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 13 de abril. La pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Hoy, martes 13, se inició la aplicación de vacunas contra el coronavirus para adultos mayores de los municipios de Chumayel, Tatsiu, Guayma y Suma de Hidalgo. Ayer, lunes 12, se inició la aplicación de vacunas para los adultos mayores de los municipios de Quinchil, Abalá, Cantamayec, Chaxinquín, Baca, Semul, Jocabá, Cantunil, Tecom, Cansacap y Bocobá. Igual, Soncahuich, Timucuy, Tuncas, Chancom, Chocholá, Sinanché, Jomum, Muna, Jalachó, Teabo, Yaxcabá, Tecó, Sucacap, Citas, Suquilá y Sotuta. También ayer comenzó la aplicación de segunda dosis de vacunas contra el coronavirus para mayores de 60 años de Progreso, Temozón y Tixcocop. Esta aplicación lleva un avance del 37.6%. El miércoles 7 de abril se comenzaron a aplicar 129.600 dosis de vacunas contra el coronavirus a los adultos mayores de Mérida. En este sexto día se registra un avance del 57.3%. Es muy importante que las personas respeten el horario que se les designe y eviten así las aglomeraciones. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 161 pacientes en hospitales públicos, 31.466 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 35.905. Hoy se detectaron 60 nuevos contagios de coronavirus, 46 en Mérida, 3 en Progreso y en Valladolid, 2 en Maxcanú, Tizimín y Umam, y 1 en Junucma y 1 foráneo. De los 35.905 casos positivos, 293 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 22.426 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.321, en la zona oriente 5.930, en la zona centro 2.110, en la zona sur 3.172, en la zona poniente 4.893. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, son 6 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 33 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia renal crónica. 4 residían en Mérida, 2 en Sellé, 1 en Chapap, 1 en Baca y 1 en Tecash y 1 en Sisantum. En total, son 3.912 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 366 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 161 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno Federal. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.